¿Qué tal? Mi nombre es Abdiel Fernández Olivares, soy alumno de quinto semestre en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy originario de una de las comunidades que se encuentran en la zona nororiental de nuestro estado de Puebla. Y bueno, vamos a dar paso a la explicación de los antecedentes del derecho laboral en nuestro país. Primer antecedente: la creación de un departamento para resolver los problemas obrero-patronales por el presidente Francisco I. Madero. Segundo antecedente: la creación de consejos conciliatorios integrados por los representantes de los trabajadores y patrones en el año de 1915 a cargo de en ese entonces gobernador Salvador Alvarado. Tercer antecedente: la aparición de los derechos de los trabajadores en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 123 constitucional. Cuarto antecedente: la creación de la ley laboral en el estado de Veracruz, que establece derechos importantes para los trabajadores, como el salario mínimo, la huelga y entre otros. Quinto antecedente: la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para la solución de controversias obrero-patronales de empresas de grande competencia. Sexto antecedente: se promulga la primera Ley Federal del Trabajo, donde se elimina la facultad que tenían las entidades para expedir leyes relacionadas al artículo 123 constitucional, y una vez que se hace esto, esa facultad se le queda al Congreso, así como un procedimiento que constaba en el desarrollo de 4 audiencias. Séptimo antecedente: en 1970 se promulga la nueva Ley Federal del Trabajo, que está vigente a partir de ese año, en el día 1 de mayo, y hay grandes avances como el establecimiento de derechos importantes como el aguinaldo, prima de antigüedad, entre otros. En este séptimo antecedente se reducen de 4 audiencias a 3 audiencias. En el octavo antecedente, lo único que se modifica es la reducción de 3 audiencias a 2 audiencias. Ahora, es importante destacar las fuentes de nuestro derecho laboral, sin antes dar mención de lo que es la definición de derecho procesal del trabajo. Es así que un jurista reconocido lo define como el conjunto de reglas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de las relaciones obrero-patronales, interobreras e interpatronales. Primero, a las fuentes formales. Encontramos que en el artículo 73, en su fracción décima, se establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes de trabajo con respecto al artículo 123 constitucional. Por su parte, el artículo 115 constitucional establece el fundamento para la regulación de las relaciones de trabajo entre los municipios y los trabajadores. Por su parte, en el artículo 116 constitucional, fracción décimo primera, establece el fundamento para la regulación de la relación laboral de los trabajadores del Estado. Segunda fuente: la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, que se encuentran codificados en el artículo 123 constitucional, así también como tratados que se encuentran específicamente en el artículo sexto de la Ley Federal del Trabajo y en la Organización Internacional del Trabajo. El artículo 6 establece que los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 constitucional van a ser aplicables en todo lo que beneficia al trabajador. Y los principios generales del derecho, que se encuentran señalados en el artículo 14 constitucional, así también se hace un señalamiento de la retroactividad de la ley, también de la competencia federal y de la competencia estatal. Los principios generales de justicia social, que son aquellos que se encuentran establecidos en el 123 constitucional, que son salario, aguinaldo, vacaciones, prima de antigüedad, entre otros. Ahora, la jurisprudencia, que conocemos que es la interpretación de la ley firme y reiterada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutoriadas pronunciadas
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que la costumbre es un uso implementado en una colectividad y considerada por esta como jurídicamente obligatoria, ya que en el desarrollo del derecho laboral son otorgadas prestaciones económicas y si se hace por un tiempo prolongado, se considera como obligado el patrón a prestarlas por derecho. Ahora, 4 fuentes especiales. Contrato colectivo, que es aquel convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas. El contrato ley. Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria. Ahora, el reglamento interno de trabajo, que son nada más y nada menos que disposiciones administrativas que benefician a un grupo de trabajadores y que son ciertas disposiciones que se les establecen, como el derecho a tener un lugar donde comer. La última fuente especial son las resoluciones colectivas de naturaleza económica, que consiste con cosas como el embargo, el remate de los bienes y cuestiones similares. Ahora, como generalidades de nuestro derecho laboral, mencionamos de manera muy breve al proceso, al procedimiento, y el proceso es un principio o idea jurídica directriz mediante las que el procedimiento es la relación sucesiva, plena y completa. Ahora, las partes en el proceso son el trabajador y sindicatos, el patrón y la empresa y el tercero interesado. La capacidad y la personalidad jurídica. La capacidad es que todos los trabajadores tienen derecho a intervenir y a promover un juicio laboral, mientras que la personalidad jurídica es que podrán comparecer a juicio de forma directa o por medio de su apoderado o esto es su representante legal o asesor legal más bien. Ahora, competencias. Le corresponde al Tribunal Federal conocer de conflictos de trabajo, industriales, de empresa y a la autoridad registral todo lo relativo al registro de los contratos colectivos de trabajo y a los reglamentos internos de trabajo, mientras que las demás normas que se encuentran establecidas, que no se encuentren establecidas, mejor dicho, en estas dos anteriores, le corresponden a los tribunales laborales de cada entidad. Ahora, los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo son cuestiones pues muy generales y son características. Primero, los términos comenzarán a correr el día siguiente en que surta efectos la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. Segundo, en los términos no se contarán los días en los que el tribunal deje de actuar. Tercero, cuando en la regulación o en la realización de la práctica de un acto procesal o el ejercicio de un derecho no tenga fijado un término, será el de 3 días. Cuarto, cuando el domicilio de la persona se encuentre alejado, habrá una excepción y se ampliará el término a función de un día por cada 200 kilómetros. Ahora, las figuras relativas al tiempo que se encuentran establecidas eh, gracias a los legisladores. La caducidad, la prescripción y la preclusión. Caducidad se equipara al desistimiento, es decir, que no hay un impulso procesal por una de las partes. Entonces, por ese transcurso del tiempo, que son exactamente 4 meses, a petición de parte, una de las partes interesadas puede pedir la caducidad, mientras que la segunda es la preclusión, que es la pérdida de un derecho por su no ejercicio o por su ejercicio de manera incorrecta, mientras que la prescripción es la pérdida de los derechos laborales por el solo transcurso del tiempo. Ahora, eh, la forma en la que los tribunales hacen llegar acuerdos o resoluciones a los testigos, a los peritos, son por medio de las notificaciones. Mientras que podemos decir que la notificación es un acto que utilizan los tribunales laborales para comunicarse con las partes en conflicto, en casos determinados, también con los terceros extraños. Y bueno, eso es muy importante.
hay diversas notificaciones. Hay notificaciones personales, hay notificaciones por oficio, hay notificaciones por boletín o lista de empresa y también notificaciones por buzón electrónico. Otra cuestión también muy importante es la citación procesal, que se considera como un acto jurídico en el que se hace del conocimiento a un testigo o perito de que tiene que ir a esa diligencia. No va dirigido a alguna de las partes, sino que a algún testigo o a algún perito. El emplazamiento es el llamamiento a juicio al demandado, en un acto jurídico por el medio del cual el tribunal laboral establece una relación laboral con el demandado. Ahora bien, los incidentes. Hay 4 tipos de incidentes nada más. El incidente de nulidad, que consiste que tenga como efecto que en el caso de que sea procedente quede nulo todo lo actuado y sin que en autos conste una persona que sepa de la resolución, más bien que si en los autos consta que hay una notificación mal hecha, entonces ya procede el incidente de nulidad. Ahora, el incidente de competencia tiene como efecto que en caso de ser procedente se remita de oficio a la autoridad competente. Incidente de personalidad tiene como objeto que en caso de ser procedente se resolverá sobre la legitimación procesal en la audiencia preliminar, mientras que el incidente de acumulación tiene como efecto que si se declara procedente la acumulación del juicio o juicios recientes, se acumulará el más antiguo en los procesos que se encuentren en trámite ante los tribunales, mientras que el último incidente, que es el de excusa, tiene como finalidad que la autoridad encargada de impartir y administrar justicia no tenga relación consanguínea o no tenga una relación de amistad con alguna de las partes, y si lo hay, esta autoridad deberá de excusar. Conclusión: los antecedentes nos permiten conocer cómo surge y cómo evoluciona nuestro derecho laboral, mientras que las fuentes nos permiten conocer de dónde vienen esas disposiciones que se encuentran en la ley. Las figuras jurídicas nos permiten conocer eh, cuáles son los términos a los que nos debemos de apegar y cuáles son las partes que intervienen en el proceso.